Hay un tipo de cansancio que nadie explica bien. No tiene nombre claro. Pero millones de personas lo sienten cada noche. Es ese momento en el que estás en la cama. Son las 2 de la madrugada. Tu cuerpo está agotado. Pero tu mente no se detiene. El cuerpo quiere dormir. Pero la mente sigue despierta. Activa. Rápida. Inquieta. Y de repente aparece un recuerdo. Una conversación del día. Una frase pequeña. Un gesto. Un silencio. Y tu mente empieza otra vez. Debí decir otra cosa. ¿Por qué dije eso? Seguro pensaron mal de mí. Y sin darte cuenta, ya estás atrapado. Repasando todo. 1000 veces. Desde 1000 ángulos. Tu mente crea escenas que ni siquiera existen. Situaciones que probablemente nunca van a pasar. Pero igual las vives como si fueran reales. Lo más duro es esto. Tú sabes que estás pensando demasiado. Pero no puedes parar. Es como si tu mente tuviera 1000 pestañas abiertas. Todas al mismo tiempo. Todas haciendo ruido. Y la gente dice cosas como: relájate. Deja de pensar tanto. No es para tanto. Pero no es tan simple. Porque una mente así no tiene botón de apagado. Y aquí hay algo importante. No estás roto. No estás débil. No estás exagerando. Tu mente simplemente está cansada de estar siempre alerta. Una mente muy activa. Las personas que piensan demasiado no son tontas. Es todo lo contrario. Suelen ser personas muy conscientes. Muy observadoras. Muy sensibles. Notan detalles que otros no ven. Sienten cosas que otros ignoran. Detectan cambios pequeños en el ambiente. Pero esa misma habilidad puede volverse pesada. Porque tu mente nunca se apaga. Siempre analiza. Siempre busca significado. Siempre intenta anticipar todo. Es como un motor encendido todo el tiempo. Y eso cansa. Mucho. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces, esto no empieza en la adultez. Empieza antes. En la infancia. En la adolescencia. Quizás creciste en un ambiente impredecible. Donde no sabías qué iba a pasar. Un día todo estaba bien. Otro día no. Quizás cualquier error traía críticas. O tensión. O castigo. Entonces tu mente aprendió algo. Si pienso todo antes, puedo evitar problemas. Y empezaste a anticipar todo. A analizar todo. A controlar todo en tu cabeza. No era un defecto. Era una forma de protección. Tu mente estaba intentando cuidarte. Pero ahora ese sistema sigue activo, aunque ya no lo necesites tanto. 2 tipos de pensamiento. No todo el pensamiento excesivo es igual. Hay 2 formas principales. La primera es útil. Es cuando piensas para entenderte mejor. Después de una discusión dices: ¿por qué reaccioné así? ¿Qué puedo aprender de esto? Este tipo de pensamiento ayuda. Te hace crecer. Te da claridad. Pero hay otro tipo. Más oscuro. Más pesado. Es cuando no aprendes. Solo repites. Revisas el pasado una y otra vez. Sin salida. Sin solución. Te castigas mentalmente. Te culpas. Te quedas atrapado. Eso no es crecimiento. Es desgaste. La trampa de la mente. El problema es que pensar se siente productivo. Tu mente está ocupada. Activa. Trabajando.
pero en realidad no avanzas. Es como correr en una cinta. Mucho esfuerzo. Cero progreso. Solo cansancio. Y tu mente no se da cuenta. Porque piensa que está resolviendo algo. Pero solo está repitiendo lo mismo. ¿Por qué no puedes parar de pensar? La gente dice: deja de pensar. Pero eso no funciona. Porque tu cerebro no funciona así. Cuando intentas forzarte a no pensar, piensas más. Es automático. Además, tu cerebro tiene un sistema de recompensa. Cuando analizas cosas, cuando intentas resolver problemas, tu cerebro libera pequeñas sensaciones de recompensa. Aunque el problema sea imaginario. Aunque no pase nada real. Por eso sigues pensando. Porque tu mente recibe pequeñas recompensas químicas. Es como un bucle. Piensas, te sientes activo, sigues pensando. No es tu enemigo. Tu mente no está en tu contra. Está intentando protegerte. Solo que aprendió a hacerlo de una forma exagerada. Está en modo alerta constante. Como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Pero ahora, ya no estás en ese mismo entorno. Sin embargo, tu cerebro todavía no lo sabe. ¿Cómo empieza el cambio? No puedes ganar esta batalla con fuerza de voluntad. No es así. No es dejar de pensar. Es aprender a relacionarte diferente con tus pensamientos. El primer paso es simple. No eres tus pensamientos. Un pensamiento no es una verdad. Es solo una idea pasando por tu mente. Por ejemplo, en vez de decir: soy un fracaso, di esto: estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Parece pequeño, pero cambia todo. Porque ahora tú no eres el pensamiento. Solo lo estás observando. Separarte de tu mente. Cuando haces esto, creas distancia. Y la distancia te da control. Ya no estás dentro del pensamiento. Estás mirándolo. Como si fuera una nube pasando. No tienes que luchar con ella. Solo verla pasar. Y seguir. Volver al presente. Otro paso importante es regresar a la hora. Porque la mente ansiosa vive en el pasado o en el futuro. Pero nunca en el presente. El presente es seguro. Respira. Siente tu cuerpo. Toca algo frío. Mira a tu alrededor. Escucha sonidos reales. El ventilador. Los pasos. La calle. El aire. Tu mente necesita pruebas de que estás bien ahora. Cuerpo y mente. Cuando la ansiedad sube, la mente se pierde. Pero el cuerpo siempre está aquí. Por eso volver al cuerpo ayuda. Camina. Muévete. Estírate. Bebe agua fría. Pequeñas acciones reales. Porque lo real corta lo imaginario. La verdad más importante. Escucha esto. Pensar demasiado no significa que estés roto. Significa que tu mente estuvo en alerta durante demasiado tiempo. Fue útil en algún momento. Te ayudó a sobrevivir emocionalmente. Pero ahora, ya no necesitas vivir así. No eres tus pensamientos. Tus pensamientos no te definen. No son órdenes. No son predicciones. Son solo actividad mental. Nada más. Y tú puedes aprender a observarlos sin obedecerlos. La paz no es silencio mental. La paz no significa no pensar. Significa no pelear con lo que piensas. Significa no dejar que cada pensamiento te controle. Puedes tener una mente activa. Y aún así estar en calma. Tu mente no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a protegerte. Pero ahora necesita aprender algo nuevo.
que ya no estás en peligro constante, que puedes descansar, que puedes soltar. No tienes que resolver toda tu vida en tu cabeza. No tienes que analizarlo todo. No tienes que castigarte por cada pensamiento. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente respirar y dejar pasar el momento. Porque la vida no está hecha para sobrevivirse en la mente. Está hecha para vivirse en el presente. Y quizá hoy, solo hoy, puedes empezar a soltar un poco. Un pensamiento menos. Una preocupación menos. Un poco más de paz. Mantente enfocado con el camino motivado.